por su contribución ayer en la tarde. Voy a tratar de hacer una mala síntesis de lo que identificamos un poco como puntos que salieron ayer. Yo creo que hoy vamos a avanzar bastante más en esto. Probablemente esperamos que en la tarde tengamos una mejor definición de estos puntos. Pero bueno, voy a tratar de aprovechar un poco para ir apuntando a lo que se ve en esta discusión. La primera, que tiene que ver con la estrategia, lo que identificamos es que, bueno, en realidad, la gente está preocupada que se tomen como ejes de la discusión la perspectiva de los países. Esto es, parece ser que hay condiciones locales, regionales y nacionales importantes que determinan buena parte de lo que está sucediendo en esto, ¿no? Obviamente, la idea de las incertidumbres, el desafío de sinergias, la idea de variabilidad climática, precios, etcétera. Yo creo que, de todas maneras, yo destacaría sobre esta discusión 3 puntos que me parecen relevantes que salieron ayer. Un poco la discusión climática, en segundo lugar la discusión de los impactos y en tercer lugar la discusión de los procesos de adaptación. Esto es, ayer se mencionaba, voy a hacer una exageración de algunos de los argumentos, pero se mencionaba de manera importante el cuidado que hay que tener con el uso de los escenarios climáticos. E incluso se sugería de alguna manera que en muchos casos era factible tratar de trabajar nada más inicialmente, por lo menos, indicar apropiadamente los impactos del cambio climático. Por ejemplo, en la agricultura, hoy tenemos una gran cantidad de información al respecto, pero empezamos a entrar en las discusiones finas que resultan fundamentales para tratar de entender cuál es el impacto y las políticas de negocios o del sector privado o de aseguramientos. Esto es, no resulta trivial pensar que en realidad se va a tener una pérdida total de rendimientos agrícolas, si más bien lo que se va a observar es una pérdida del ritmo de crecimiento de los rendimientos agrícolas. En realidad, esta discusión macro que nosotros podemos tener en muchos casos, que resulta relevante para argumentar el caso del cambio climático, cuando se vuelve estrategias de negocios mucho más puntuales, resulta muy difícil, digamos, resulta fundamental tratar de entender cuál de las dos razones son las que están detrás, ¿no? Un tercer punto donde parece que también hay una discusión interesante es cuáles son los mecanismos y los procesos de adaptación que estamos viendo hoy en América Latina. No se mencionaba en algunos casos en Uruguay que se ha ampliado la frontera agrícola, en otros lados se utiliza más agua, etcétera. Pero entender sistemáticamente todos estos procesos, me parece que todavía no estamos en el nivel apropiado. O si las condiciones particulares de cada caso son tan especiales que los procesos de adaptación que se están realizando en cada lugar son diferenciados y hay que aprender a vivir con eso. Me parece que estos 3 puntos, la parte climática, la parte de los impactos y la parte de adaptación, merecen una discusión mucho más a fondo o mayor profundidad en los temas. No voy a discutir todos, están puestos aquí, buena parte de los desafíos. Obviamente estaba la discusión de la baja cobertura de seguros, sale en muchos casos. Creo que es cierto, digamos, ahora el diagnóstico que hacemos de esto tiene que ver cuando pasamos a la parte de instrumentación, en lo que ya mencionaba Ricardo, ¿no? Cómo instrumentas esto en condiciones de cambio climático, te dedicas solo a la variabilidad histórica, incorporas la parte de cambio climático, etcétera, ¿no? Lo siguiente que, digamos, las propuestas que se desarrollan de esto pasaban por muchos temas que me parece relevante en todo caso esclarecer posteriormente. Tiene que ver obviamente con, mencionaban de Costa Rica, creo, la parte de la educación, la transversalidad, generar incentivos económicos para la adaptación. Creo que eso tiene que ver con lo que ya mencionaba inicialmente, esto es, hasta dónde los incentivos, por ejemplo, hay una discusión que es hasta dónde los incentivos económicos serían suficientes para realizar una adaptación eficiente, o si por el contrario es importante tomar en consideración una planificación mucho más de largo plazo que incorpore la parte de cambio climático. Podría discutir cada uno de los puntos, pero bueno, lo voy a dejar inicialmente. Obviamente salió con énfasis también a lo que ya mencionaban ayer, lo de cuál es el manejo de los modelos climáticos. Yo destacaría ahí una cosa que es cierto que los modelos climáticos hoy son mucho más generales y hemos ido avanzando en reducir la escala. El problema que tenemos es que muchos que hacemos cosas macro podemos vivir con esos modelos, pero me parece que cuando empezamos a hacer trabajo mucho más de negocio y del sector privado en zonas específicas,
necesitamos mejor información climática mucho más específica y eso creo que todavía es un reto importante. Está toda esta idea de, bueno, cuánto es la escala de la inversión, el financiamiento que existe, digamos, cuáles serían las recomendaciones de política pública, etcétera, cuáles son la escala de los proyectos que se pueden atender, ¿no? Hay todavía muchas preguntas porque que se derivan en buena parte de esto que no sabemos o que empezamos a entender apenas y que nos llevan a decir, bueno, muy bien, si tenemos que actuar, necesitamos conocer con mayor precisión muchos de los aspectos económicos. Esto es el nivel de financiamiento, la escala, los flujos monetarios, los impactos, etcétera. En la parte de organización, me parece que hay dos cosas, y bueno, hay varios de los expertos que van a discutir mejor que yo esto. Obviamente hay una énfasis en que la parte de la institucionalidad aún es, alguien diría que la institucionalidad para atender lo verde aún está verde, porque faltan muchas cosas para avanzar en términos de transversalidad, de organización, de empresas público-privadas, cómo participa el sector privado, cuál es el rol del sector público. Esto es, el rol del sector público es solamente poner la cancha o indicar hacia adelante las grandes directrices generales y cómo incorpora en ese proceso al sector privado. Hay también una preocupación importante en que no es solamente un problema de precios o incentivos económicos, sino que también es importante reconocer las leyes, regulaciones y la planificación. En realidad no voy a hablar mucho de la planificación porque Jorge Matar va a hacer un comentario al respecto para identificar cómo se ubicaría toda esta discusión de la planificación en el contexto del cambio climático. Obviamente existe también esta idea de necesidad de mayor información. Creo que se hace aquí mucho énfasis, quizá también por las presentaciones, en lo de la parte climática, pero da la impresión también de que existe la necesidad de identificar otro conjunto de variables importantes, ¿no? Precios, procesos de ajuste, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver incluso con encuestas socioeconómicas y demográficas para tener información de cómo estamos ajustando a nivel de cuencas, etcétera, ¿no? Está obviamente lo de clima, lo de bajar las predicciones de corto y largo plazo, etcétera. En la parte organización, la segunda parte, entendemos que hay una discusión importante sobre el conocimiento local, la idea de cómo realizar procesos de adaptación eficientes a nivel local. Esto es, las grandes directrices ayudan, contribuyen, pero no parecen ser suficientes. Parece ser que hay otra línea abierta de investigación en tratar de entender no solamente los comportamientos sistemáticos más macro de los procesos de adaptación, sino los procesos mucho más individuales en zonas específicas que llevan a procesos de adaptación. Obviamente se abre toda la discusión de financiamiento en su efectividad, características, consecuencias, etcétera, ¿no? Creo que eso es un tema que está abierto, pasa por lo que yo discutía inicialmente, porque si identificamos estas tres cosas de clima, procesos, digamos, impactos y adaptación, identificar apropiadamente los costos económicos de estos procesos nos permite también identificar la parte de adaptación. En general, en los escenarios se plantearon varias cosas. Nosotros le dimos un ordenamiento positivo, pero no necesariamente tiene que ser así. Es un poco pensar más del caos hacia la parte más donde está la luz. Y es pensar un poco sobre lo que la gente piensa que debían de ser escenarios optimistas o escenarios ideales, ¿no? En un escenario ideal parece ser relevante tener una información climática confiable, etcétera, tener una información que haga el match entre la parte agrícola y la parte de información climática, compatibilizar las actividades de los agricultores con la parte climática y tener identificados políticas de administración de riesgos apropiadas que pasan fundamentalmente con los seguros. Para realizar esto, digamos, se requieren también aplicar un conjunto de cosas, nuevas leyes, convenios internacionales, reconocer los nexos que existen entre ciertos temas. Ayer se mencionaban varios que creo que van a ser grandes de los retos de este siglo, que es cómo compatibilizar la parte agrícola, la parte de adaptación de agua, con el surgimiento o el creciente uso de usos agrícolas para la parte energética. A mi juicio, digamos, sé que no es una buena síntesis y que probablemente varios no se sientan representados en algunos de los temas que mencionaron con mayor énfasis, pero yo creo que la discusión que muestra esto
es, a mi juicio, tenemos mucha información, pero hoy tenemos todavía información muy fragmentada que no nos permite hacer políticas públicas de la manera más eficiente en dos sentidos. Uno, porque no somos todavía capaces de entender la parte sistemática más al nivel macro y decir, miren, en realidad los procesos de adaptación más generales pasan por actuar de esta manera, pero tampoco tenemos la capacidad de identificar en muchos casos apropiadamente al nivel más micro, ¿no? Y eso pasa por problemas de información o las metodologías para utilizar esta información tanto climática como el match con la información socioeconómica. Hay muchas ideas también que se dejan ver sobre cómo tendríamos que actuar: transversalidad, institucionalidad, construcción de empresas público-privadas, regulaciones, incentivos económicos, etc. Pero todo este conjunto de instrumentos que deberíamos de utilizar no pueden ser utilizados en principio de manera muy eficiente si no conseguimos recolectar y apropiarnos adecuadamente de este conjunto de información y avanzar en estos desafíos que presentan los temas. Me parece que es, a mi juicio, un vaso medio lleno o medio vacío, que es entender que hoy tenemos toda esta información, pero aún nos falta mucho por entender para hacer una política eficiente al tema. Y dos, para terminar, yo creo que en las presentaciones que dejaron ver ayer es cierto la heterogeneidad de la región. Esto es, hay países que están buscando información inicial, hay países que ya están aplicando diversos instrumentos, pero al mismo tiempo eso deja ver que los desafíos son muy diversos, ¿no? Y cuando en algunos lados se observa que sería importante empezar a trabajar con la variabilidad climática, hoy dejan ver en otros casos, como el caso de México, que la variabilidad climática puede tener límites en algún momento por la parte, digamos, de las series de datos que se tienen, históricas, etc. Entonces, quizá ir pensando como región en el largo plazo cuál sería la forma de visualizar estos temas sería relevante. Muchas gracias. Si hay algún comentario o ahora, o si los quieren, digamos, irlos poniendo en esta parte, hoy habrá una discusión entre varios de nosotros a la hora de lunch para discutir algunos de estos temas con mayor énfasis. Si nos pueden poner sus comentarios ahora o más tarde aquí, se los agradeceríamos.